de las erogaciones superiores a los ingresos. En el tema de los asalariados, ¿qué sucede? Pues solamente pedimos la constancia, la cotejamos o la conciliamos con lo que aparece en el declarar, le damos enviar y se acabó. Pero espérame, este tema de la discrepancia fiscal es un método preventivo para que la persona física haya declarado de manera correcta su situación fiscal. Recordemos, todo ingreso se presume que es de carácter fiscal porque puede modificar el patrimonio de la persona física. Hay una excepción también en materia de discrepancia fiscal. Señala el artículo 91 de la ley que también no se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones financieras, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes en línea recta en primer grado. Estas operaciones que se están señalando acá no tienen el carácter de erogaciones para efectos de discrepancia fiscal. Pero, ¿cuál es la condición? Que el contribuyente pueda demostrar. ¿Y cómo demostramos que esas operaciones que yo hice, que a lo mejor para el pago de adquisición de bienes, para la contraprestación del otorgamiento del uso de goce temporal de bienes, operaciones en inversiones financieras y traspasos entre cuentas, ¿cómo lo puedo demostrar? Bueno, también tenemos otro problema u otra situación. Y tal vez tú estás visualizando que solo comento problemas. Pero vamos a ver con estos comentarios de que tenemos que cambiar el paradigma de lo que es la fiscalidad a través del patrimonio de la persona física. Muchos me van a responder ahí en su oficina esta pregunta. ¿Será importante que cualquier persona física lleve una contabilidad patrimonial? Repito, ¿será importante que toda persona física lleve una contabilidad patrimonial? Y no me atrevo a señalar en un sentido estricto de una contabilidad financiera, mucho menos en contabilidad para efectos fiscales. No. Porque tal vez van a decir, no, es que por ejemplo dividendos no está obligado a llevar contabilidad, es que el asalariado no está obligado a llevar contabilidad, por ejemplo arrendamiento no está obligado a llevar contabilidad con base en las NIF o los premios o demás ingresos. Hablamos como una alternativa para poder cumplir y sobre todo demostrar en caso de alguna contingencia de presunción de erogaciones a través de esos depósitos de la discrepancia fiscal. El empresario no sabe, y si lo sabe, no lo aplica. Pero nuevamente, estoy convencido de que tiene que ser un tema cultural, de la cultura fiscal desde luego, en donde nosotros, en el momento en el que recibamos a una persona física, de cajón le tenemos que hablar de la discrepancia fiscal. Así cuando un médico de cajón te tiene que tomar la presión, bueno, la enfermera te toca la presión, la temperatura, signos vitales. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo vamos a conocer en dónde estamos parados. Pareciera que nosotros como contadores solamente vemos el árbol, pero no vemos el bosque. Y el bosque incluye otros temas como es discrepancia fiscal, como es lavado de dinero, como es protección del patrimonio y otras figuras u otros esquemas de estrategia patrimonial. Entonces, vale la pena que cualquier persona física lleve una contabilidad patrimonial, que pueda conservar las fichas de depósito, que pueda conservar los tickets, notas de venta, remisiones,
Todo en donde se pueda demostrar bajo estos supuestos que no estamos llevando a cabo erogaciones que sean susceptibles de presunción en materia de discrepancia fiscal. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, colegas? Saludos, contador Alfonso Reyes, Marta Salazar, muchas gracias. Silvia de la ciudad, colega, muchas gracias por acompañarnos. Daniel García, Comitán. Muy bien. Bueno, continuamos entonces en este orden del artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya dijimos qué es discrepancia fiscal, ya dijimos qué es lo que se considera erogación para efectos de la discrepancia fiscal, ya platicamos qué es lo que no se considera depósito o erogación para efectos de la misma. Ahora vamos a ver el procedimiento de la presunción de esta discrepancia fiscal. Y a la letra se señala que los ingresos determinados en los términos de este artículo, netos de los declarados, se considerarán omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los términos del capítulo 9 de este título, tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales conforme a lo previsto en los párrafos 2 y 3 del artículo 90 de esta ley. En el caso de que se trate de un contribuyente que no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades fiscales procederán, además, a inscribirlo en el capítulo 2, sección 1 de este título. Si ubicamos, vamos del final al principio. Si hay presunción de discrepancia fiscal y la persona física no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, se le va a dar el tratamiento como persona física del régimen de actividades empresariales y profesionales en términos del título 4, capítulo 2, sección 1, ni siquiera sección 2. Y entonces, tal vez tú, en 2 horas, 3 horas, cuando posiblemente ya te dispongas a dormir, te venga ese pensamiento. Mis conocidos, mis familiares que no están inscritos en el RFC y conozco que tienen actividades que pueden ser fácilmente detectadas por la autoridad. ¿Qué riesgo tienen de caer en esta presunción? Y sobre todo, el tratamiento fiscal que se le va a dar, nuevamente, como actividad empresarial y profesional. Al contrario sensu, por otra parte, si el contribuyente está dado de alta, se le dará el tratamiento como demás ingresos. Pero fíjate también de algo muy importante, también de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales. Recordemos que para efectos de las personas físicas existe un monto para que las personas físicas estén obligadas a informar. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hablando de los préstamos, donativos, si superan los 600,000 pesos, se está obligado a informar. Y nuevamente, informar, no a pagar impuestos. Pero, por otra parte, ¿qué sucede si el monto de los préstamos, el monto de los donativos es de 200,000 pesos, 300,000 pesos? De acuerdo a la ley, no estoy obligado. Pero ¿cuál es la recomendación que tal vez podemos hacer? En lo particular, su servidor recomienda, ¿sabes qué? Dame todos tus cuentas bancarios y vamos a empezar a hacer una conciliación. El contribuyente tiene 3 cuentas bancarias. Una es la que él coloquialmente le llama cuenta fiscal. Y 2 son la de los ahorros, la de las tandas y otros tipos de depósitos. Y entonces, en esas 2 cuentas bancarias es donde más atención y más precisión debemos de poner o disponer. ¿Por qué? Porque puede que hayan préstamos, puede que hayan donativos, y esos, la recomendación hay que señalarlos, hay que informarlos para que la autoridad
de acuerdo a la ecuación o al enlace que hacíamos al inicio de esta sesión, pueda decir ingresos declarados es igual a los ingresos que aparecen en el estado de cuenta bancario. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos nosotros es que sea cual sea el importe del préstamo, de la donación, infórmalo. Es mejor curarse en salud. Y esto vale la pena socializarlo o permearlo con los empresarios de cualquier régimen. Y cuando hablo de empresarios, hablo de cualquier régimen fiscal, porque es una forma de cómo estar curado en salud. Así, ¿qué sucede cuando a lo mejor ya viene la temporada de frío? Bueno, tenemos que por ahí vacunarnos contra la influenza. Así es este mismo tratamiento. A ver, Silvia de la Ciudad de México nos pregunta, ¿cómo podemos convencer a los clientes, personas físicas, el que nos dé esa información? Cada que se la pido no me la dan. Bueno, primeramente, Silvia, dando a conocer qué es la discrepancia fiscal. Pero ahora, algo que yo comento y lo digo así, como cuates, entendemos, comprendemos cada uno de los conceptos, presunción, determinación, ingresos, erogaciones, deducciones. Lo entendemos porque estamos en el ámbito, estamos en la jugada. Pero el empresario, por lo general, a veces es como que si yo les hablara, a ver, vamos a las 5 de la tarde con 40 minutos a dar una clase de griego. ¿Alguno de ustedes habla griego? ¿Alguno de ustedes escribe en griego? Pues no, porque no es nuestro campo de estudio. Entonces, en este orden de ideas, Silvia, ¿yo qué es lo que recomiendo? Traducir este tema de la discrepancia fiscal en un lenguaje más coloquial, en un lenguaje común, en el que tal vez el término de la presunción, usar otra palabra, un sinónimo, el hecho de tal vez usar una pequeña exposición y usar diapositivas, imágenes, de modo que el empresario pueda conocer la importancia de cuadrar, porque eso sí, nos burlan con eso, que como contadores somos cuadrados, el hecho de cuadrar las informaciones o los ingresos que se declaran, valga la redundancia, en la declaración anual, con las fuentes de información que tiene la autoridad. Ayer di un curso de contabilidad electrónica aplicada y ahí una diapositiva señalaba las fuentes de donde la autoridad se sirve para obtener información. Una de ellas son los bancos, otra los notarios, otra el registro público de la propiedad, otra las tiendas departamentales. Y si nosotros no damos esas medidas preventivas, y disculpen cómo lo voy a señalar, no podemos bajarlas, no podemos permearlas en un lenguaje empresarial, en un lenguaje de la persona física, simplemente vamos a tener esa barrera en donde no lograremos dar a conocer. Y luego, cuando vienen los problemas, la pregunta o el reclamo obligatorio es, contador, ¿por qué no me dijiste? Y nosotros, oye, pero si te lo dije en aquella sesión del 20 de agosto del año 2014, te lo reiteré el 25 de marzo del 2015, y ahora el 10 de mayo del 2016 te lo volví a decir, no me eches la culpa. A veces es un problema de comunicación y tenemos que romper con ese paradigma empresarial de lo que es la discrepancia fiscal. Hablar de discrepancia fiscal no es hablar médicamente de una gripe, no es hablar médicamente a lo mejor de una temperatura o un dolor de estómago, no. Es hablar ya de temas un tanto más avanzados, un tanto más peligrosos, como las enfermedades silenciosas. Oye, ¿cómo estará tu colesterol, triglicéridos? ¿Cómo estará tu ritmo cardíaco? No hay una manifestación como tal hasta que, valga la expresión, transcurre el tiempo y viene el problema. Entonces, Silvia, esa es la recomendación que en lo personal te puedo realizar. A ver, creo que está Santa o Catherine. Tenemos programa a las 6 de la tarde, por favor. Informe, por favor. Catherine, Santa, ¿tenemos programa a las 6 de la tarde? Sí, correcto. Entonces, vamos a ajustarnos al tiempo.
Entonces, ¿cómo la autoridad se da cuenta para determinar la presunción de discrepancia fiscal? Textualmente el 91 señala: para conocer el monto de las erogaciones al presente artículo, las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea porque conste en sus expedientes, documentos o bases de datos, o porque haya sido proporcionada por un tercero u otra autoridad. Silvia, aquí está tal vez un párrafo clave y muy importante para dárselo a conocer a ese empresario o a ese cliente que no te quiere proporcionar la información. El SAT no queda nada más como los caballos, si me permiten figurar y señalar la expresión. No queda como los caballos, solamente así, lo que le dice la declaración. Y por acá están los notarios, aquí están las tarjetas de crédito, el registro público. No. La autoridad fiscal, ¿qué es lo que hace? Se quita estas visiones periféricas y, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos de diferentes fuentes de información? Y esto, con base en el enfoque de fiscalización electrónica, a través de factura electrónica, a través de contabilidad electrónica, es más fácil determinarlo. Entonces, yo quiero, o más bien te sugiero, que en la comodidad de tu hogar, bueno, no de tu hogar, de tu oficina, porque por aquí está el contador Alfonso Reyes, que una expresión que me gusta cómo la señala y la estoy empezando a aplicar: no todo es trabajo. Estamos en la casa, cero trabajo. Entonces, cuando estamos en la comodidad de nuestra oficina, nos preguntamos, a ver, este cliente tiene estas características fiscales. ¿Qué ha hecho en el año? ¿Qué ha hecho en los últimos años? ¿Compró algún terreno? ¿Compró algún automóvil? ¿Vendió algún automóvil? ¿Qué hizo? ¿Será que el SAT se puede dar cuenta o no? ¿Será que podemos aplicar, o que el SAT puede aplicar la película? Sé lo que hiciste el verano pasado, sé lo que hiciste en el 2015, sé lo que hiciste en el 2000, y con ello la presunción de la discrepancia fiscal. Entonces, regresando en este orden de ideas, podrá utilizar cualquier información que obre en su poder. No, ni siquiera la enuncia, no la enumera, es de donde obtenga. Así que mucho cuidado con este tema de la discrepancia fiscal. Y ahora, una vez que la autoridad ya se dio cuenta, la persona física no inscrita en el RFC, inscrita pero no presenta sus declaraciones, inscrita, presenta sus declaraciones, pero los ingresos son inferiores a los que corresponden, seguirá este procedimiento. En primer lugar, le notificará al contribuyente el monto de las erogaciones efectuadas. Y recordemos, erogación no quiere decir necesariamente salida de dinero. Recordemos que al principio el artículo 91 define que las erogaciones también tratan a los depósitos en cuentas bancarias. Recapitulando, notificará al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas, el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante. Segundo, una vez que ha sido notificado el oficio a que se refiere la fracción primera del artículo 91, el contribuyente contará con un plazo de 20 días para informar por escrito a las autoridades fiscales, contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, el origen o fuente de procedencia de los recursos con que efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, en su caso, las pruebas que estime idóneas para acreditar que los recursos no constituyen ingresos gravados en los términos del presente título. ¿Cuál título? El título cuarto. Y recuerda, si está inscrito en el RFC, tratamiento del capítulo 10, pero si no está inscrito, le va a dar el tratamiento de capítulo 2, sección primera. Ahora, nuevamente, ¿cómo el contribuyente, en caso de que hoy 2016 le llegue una presunción de discrepancia fiscal del año 2013 o 2014,
Si pudiéramos recorrer el tiempo para ese entonces y dar esta plática, todos aquí poder interactuar, compartir opiniones, dan las 6 de la tarde del año 2013, en esta misma fecha, y lo socializamos con los clientes. Empezamos a llevar una contabilidad patrimonial, empezamos a resguardar y a almacenar esa información que servirá de comprobación en caso de que la autoridad empiece con la fracción primera, con la notificación de la presunción de discrepancia fiscal. A mí como contribuyente, ¿qué me corresponde? Me corresponde probar que estos recursos no constituyen ingresos gravados. Continuamos en la fracción segunda. Las autoridades fiscales podrán, por una sola vez, requerir información o documentación adicional al contribuyente, la que deberá proporcionar en el término previsto en el artículo 53, inciso C, del Código Fiscal de la Federación. Y fracción tercera. Acreditar la discrepancia, esta se presumirá ingreso grabado. ¿Cuándo va a acreditar? Bueno, cuando el contribuyente no lo logre demostrar o ofreciendo pruebas no sean contundentes para que la autoridad desista de esa presunción. Esta se presumirá ingreso grabado y se formulará la liquidación respectiva, considerándose como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas y aplicándose la tarifa prevista en el artículo 152 de esta ley al resultado así obtenido. Como podemos observar, son 3 fracciones. Es un plazo relativamente de días, inferior a un mes, en el cual todo puede suceder. Tengo la notificación y tengo un plazo de 20 días para que yo pueda acreditar que esos ingresos no constituyen discrepancia fiscal. Pero si no logro demostrar lo contrario, o en caso de la probanza que yo pueda tener no satisface el interés de la autoridad fiscal, entonces tendré ya esta liquidación. Hemos visto entonces que la discrepancia fiscal no es un tema de temporada de declaraciones anuales. La discrepancia fiscal es un tema que tenemos que estar abordando no todos los meses, no todas las semanas, todos los días. Y sobre todo, decirle al empresario, ¿sabes qué? No me veas como un extraño, no me veas como alguien ajeno. No, cuando platiquemos, cuando yo te pregunte, por favor, proporcióname toda la información, proporcióname toda la verdad para que yo pueda tener o yo pueda conocer todo el cuadro de tu situación fiscal. La situación fiscal no solamente se limita a lo que muchos colegas erróneamente dicen. A ver, préstame tu guía de obligaciones y así voy a ver qué obligaciones son las que tienes. No. Recordemos que la inscripción que hacemos nosotros al RFC es de acuerdo a la información que reflejamos o que manifestamos. Pero la guía de obligaciones no quiere decir que es la radiografía de la situación fiscal del contribuyente. Acuérdate, cuentas bancarias, tengo también a los notarios, agencias automotrices. Jorge Bustos señala, tengo por entendido que no hay autocorrección, sino que solo por medio de aclaración, ¿no? Es correcto, Jorge Bustos. Juan Serrano de Toluca, Estado de México, saludos. Bien, entonces, la discrepancia fiscal, nuevamente, retomando el tema de la guía de obligaciones, no se puede basar solamente en ese documento, no se puede basar solamente en la inscripción, sino que también tenemos que ver todo el panorama. Somos médicos, sí, médicos de las empresas, médicos de las personas físicas, y eso a veces no lo sabemos ofrecer, no sabemos materializar o no sabemos cómo capitalizar Nos abocamos solamente a presentar una declaración anual, nos abocamos solamente a restar ingresos menos egresos, utilidad, aplicación de tarifa, reducción del 100%, línea de captura y se acabó. Pareciera que nuestra función solamente se limita a operaciones aritméticas, pero realmente la función
fiscal, la función que debemos de abordar en estos tiempos es ser un consultor fiscal, ser un consultor de negocios, de modo que podamos abarcar estos temas. Y mira, nada más estoy hablando de la discrepancia fiscal, que pudiera ser, con el respeto que me merecen, el comentario que voy a realizar, una clasificación, una película clasificación C para adultos. ¿Y qué, qué tipo de películas? Bueno, películas de terror, películas a lo mejor de contenido más avanzado. Pero ¿te imaginas hablar de lavado de dinero? Clasificación de ¿qué tipo de películas? Son imágenes sangrientas, asesinatos. Bueno, imagínate lo peor. Si conjuntamos discrepancia fiscal y lavado de dinero, en donde tenemos a nuestras físicas. Pero bueno, eso nada más es con aquellas personas físicas mortales que tienen operaciones acá en México. Oye, ¿y qué sucede si tiene operaciones en el extranjero, en Estados Unidos? Súmale FATCA. Bueno, ya sube de intensidad la película. Oye, ¿y qué pasa si ese contribuyente a lo mejor tiene recursos o tiene depósitos en paraísos fiscales y viene el tema de la repatriación de capitales? Bueno, ya son 4 temas. Y eso muchas veces no lo comentamos, muchas veces no lo señalamos. ¿Por qué? Tal vez porque no lo conocemos. Pensamos que nuestro cliente no celebra esas operaciones. Y nuevamente lo ideal es que nosotros hagamos esas recomendaciones. Bien, colegas, ¿alguna duda, comentario que tengan, por favor? Estoy a sus órdenes. Realmente este tema de la discrepancia fiscal es corto, es un artículo. Nos llevamos, si acaso, 6 diapositivas, 7 diapositivas, pero creo que reviste una importancia muy alta. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Bueno, ahí están los datos de contacto, correo electrónico, Facebook, Twitter, página de internet y por ahí mi celular si tienen alguna duda. Estamos a sus amables órdenes. Dice Marta Salazar, se escucha que las próximas cartas de invitación será de discrepancia. Pues no lo dudo, Marta Salazar, y vale la pena que tomemos este comentario. Dicen por ahí que cuando el río suena es porque algo lleva. José Luis, una persona física que realiza una tanda y recibe depósitos en su cuenta bancaria de varios estados, recae en discrepancia fiscal y también en lavado de dinero. Imagínate, aquí lo importante es advertirle las implicaciones que va a tener esta presunción. Cintia, si traspaso dinero de una cuenta a otra para hacer un pago se considera discrepancia fiscal, las dos cuentas son de la misma persona. No, Chuyita, no, saludo Chuyita de Sonora, no se considera discrepancia fiscal. Ahí lo señaló el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es correcto, Juan Serrano de Toluca, como es una transferencia de fondos no se considera. ¿Cuándo sí? Vamos a suponer el caso que está señalando Chuyita. La persona física no quiere usar internet porque le tiene miedo a los hackers y dice, voy a ir al banco que está en la avenida Central, de un lado está Banamex, ahí tiene una cuenta bancaria, y dice, voy a hacer un retiro de 10,000 pesos. Y cruza la avenida Central y enfrente está el banco Bancomer. ¿Y qué hace? De esos 10,000 los deposita a Bancomer. ¿Ustedes creen que haya discrepancia fiscal, que haya ahí presunción de ingresos no declarados? Es correcto, Juan Serrano, si lo retiro en efectivo y lo deposito en efectivo, ahí sí hay clara presunción. Si guarda sus comprobantes de retiro, no, José Luis, porque, digo, si tú me dices, es que el retiro lo hice a las 11 de la mañana con 40 minutos y el depósito lo hice a las 11 de la mañana con 45 minutos, eso no me garantiza que a lo mejor en 5 minutos tú hiciste una venta y no la declaraste, y eso sea aparte.
le convendría que la salten para no caer en discrepancia. No, 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 Dios no lo quiera, la verdad. Ahora el tema de la seguridad es un tema pues muy delicado y Dios quiera y bueno, con el respeto que me merecen y el espacio profesional, yo le pido al arquitecto del universo que nosotros como contadores que manejamos recursos, que vamos a los bancos y todo, el creador nos libre de todo peligro, porque ni lo digas de broma, Jorge Bustos. Por eso hay que cuidar a la suegra, no, a la suegra se le quiere a la suegra. Bueno, colegas, pues vamos a finalizar para dar el tiempo de preparar el siguiente programa. Con el gusto de siempre, su servidor y amigo Mario Beltrán. Esta charla la van a poder visualizar días posteriores ahí en la sala de YouTube de Anafinet, para lo que ustedes dispongan. Que tengan muy buenas tardes y nos saludamos hasta la próxima.